Hoy toca libros y hoy toca La ciudad y la ciudad de Listo. China Nieville. Y eso fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Libro que salió en el 2009, Ujú. británico, y yo vi que Ah, está catalogado dentro de la weird fiction, lo que hemos explorado bastante este último tiempo. sí. Acá seguimos la historia de Theodore Borloo, que es detective de la policía, que se encuentra con un cadáver que viene de otra ciudad, aparentemente, abandonado en un baldío donde los pibes vagan y se drogan, básicamente. Lo que parece un típico caso de detectives y policías se complica a medida que vamos conociendo la particularidad de la ciudad, que se llama Bessel, y que junto con Ulcoma conforman una geografía y una historia muy particulares y ricas que supongo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. ¿Qué vas a Ok. agregar? Eh, ya leímos un libro en base a recomendaciones de esta persona, China Mieville, el autor. Y ese libro es el de El demonio del movimiento. Ajá, mira. Él recomendó El demonio en movimiento. Sí. Muy bien, y ahora estamos leyendo su propio libro. Me gusta. Ujú, tal cual. Bueno, paso con estilo. Adelante, mi buen señor, por favor. Bueno, el estilo me pareció más bien natural, neutral. No noté un estilo particular, al menos en la manera de escribir, de llevar la narrativa con una impronta que uno pudiera decir, ah, esto sí o sí lo escribió China Nieville. No me pasó eso para nada. Quizás si leyéramos dos o tres más y en todos aparece este tipo de aspectos, no sé si mágicos, pero sí, y tampoco decirlo irreal, pero es un concepto nuevo, inventado por él, pero muy creíble, como es el de las ciudades entramadas. Podría animarme en ese caso a hablar de algún estilo, o sea, de que estos juegos son típicos de este escritor, pero bueno, me parece arriesgado. Después sí quiero decir que me molestó, como te adelantaba en algún momento, el lenguaje español neutro en el que yo leí el PDF, sobre todo tratándose en muchos casos, pasajes más de policiales, donde hubo muchos interrogatorios y charlas así típicas del género, solemnes, donde se apretaban, se decían cosas fuertes, tipo, y yo las leí como tú, con el idiota, el maldito, ese tipo de palabras así tan ajenas a nosotros, a mí me la bajaron bastante a la hora de leerlo. Eh, yo hubiera necesitado más que una traducción, una interpretación o una adaptación, en este caso la traducción. Pero bueno, así como vino, probablemente barrieron muchos giros estilísticos del autor y lo que yo terminé recibiendo fue una película de acción subtitulada en México. No lo disfruté en cuanto al palabra por palabra, sí y mucho en cuanto a la trama en general, que ya la vamos a hablar, así que paso con tu estilo. Bueno, ya arrancamos con la pelea. Dale. No, nada, me parece que sí, o sea, entiendo lo que vos decís, digamos que tiene ese aire a lo típico, ¿no? Del género o a una instancia sí, del misterio policial. Pero bueno, a mí me parece que eso es un sufrimiento inevitable que has tenido de la traducción y que yo lo leí en inglés y no lo tuve para nada. Porque de hecho, te cuento, las únicas dos notas que hice sobre el libro, normalmente, a menos que sea un libro que me moleste mucho, no hago tantas notas. Ajá. Las acabo de cerrar. Muy bien, otro triunfo para el canal. Vamos por arriba. Che, que bien que está esa cara que estás dibujando. Te digo que dice, entre la complicada idea de ciudades fantasmagóricas que se superponen y asesinatos y desapariciones, encontramos momentos genuinamente graciosos, ¿no? Y la frase que yo anoté es, He waved at malevolent hidden cities. Y es como si él saludó o hizo referencia, ¿no? Señaló a ciudades malevolentes escondidas, ¿no? Haciendo referencia a este entramado entre las dos ciudades y una ciudad que debe verse y otra que debe ignorarse. Y no hay simplemente el personaje reaccionando, ¿no? Eh, Borlu, el investigador, simplemente constantemente, algo que yo noté dentro del estilo, como lo presentan, es que constantemente Borlu se está caminando entre las dos ciudades, eh, porque es como que se atreviera un poco más de lo normal, ¿no? Es Ujú. como que eh, gira en torno bastante a ignorar las reglas. Eh, pero esto mismo, ¿no? Él mismo lo reconoce y le hace esta seña y demás, y me resultó gracioso en el momento. Eh, También otra escena que me gustó, por ejemplo, es cuando él se acerca a este grupo nacionalista, por así decirlo, porque no son una nación, o más bien son una ciudad-estado,
dentro de Coso, dentro de la ciudad. Y son todos, ¿no? Como los como toda una patota, un poco de neonazis y nada, simplemente ahí son momentos donde me parece que el escritor tiene como bastante energía en ciertos momentos para describir situaciones o realmente conectarte con lo que le está pasando a los personajes y eso me parece que es una fortaleza que él tiene. Eh, pero hay no estoy dibujando porque tengo las notas abiertas, entonces Entiendo. estoy leyendo. Dice, ¿qué escenas de Celora Mieville? 2 puntos, atájate. Se veían como arcilla con forma de personas en los momentos antes de que Dios les diera vida. En inglés es They looked like people shaped clay in the moments before God breathed out. Y nada, me parece una excelente frase. Sí, lo es. Me parece con mucha, de nuevo, esto que te digo, es como tiene mucha energía, te dice mucho dentro del contexto, ¿no? Y te habla mucho de también cómo Borlo examina todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Es un poco con una pizca de cinismo, de ironía y también un poco de maravilla, creo yo, entre la complejidad que tiene su existencia y de todas las personas que viven en la ciudad y la ciudad. Así que estoy muy contento con el estilo, con mucho gusto leería algo más de China Mill y lamento, ¿no? Que simplemente por lo que estoy viendo, ¿no? En la manera en la que empieza a comunicar y ya las ideas que tiene sobre esto, a mí obviamente me hablan de un estilo, una manera en la que empieza a hablar y utilizar conceptos, ¿no? Que después a lo largo de todo el libro te desarrolla, como elementos de su estilo, ¿no? Como un elemento de decir, voy poniendo las cosas, ¿no? El misterio no solo es quién mató a la persona que muere, sino también cómo funcionan las ciudades. Y eso me parece que Totalmente. lo hizo Totalmente. con mucha facilidad y me agradó verlo ahí, entonces quiero seguir viendo qué puede ofrecer él. Lamento que por ahí el estilo no haya pegado tanto en una traducción más llana, más plana. Sí, igual yo creo Eh, que mi problema con el estilo tiene más que ver, o sea, en realidad, que la discusión que tenemos con las distintas formas de ver el estilo tiene más que ver con que no terminamos de entender a qué nos referimos cuando vamos a hablar de estilo. Entonces, porque no, yo no, yo estoy hablando estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste, pero quizás no las encastro en estilo, sino en narrativa, en... no, no, eso lo entiendo, pero yo lo que digo es que él utiliza un estilo, una manera de escribir las cosas, que te empiezan a introducir elementos y te empiezan a picar y están ahí y que después los desarrolla, ¿no? Después van diciendo. Por ejemplo, en un momento Borlu, en los primeros momentos, cuando está investigando este escenario, este espacio donde encuentran el cadáver y empieza a preguntar por él y demás, y empieza a notar o decir, ah, pasé por tal zona que estaba entramada, ¿no? Pasé por esta tal zona que era Sí, total. lo desliza. Utilizan literalmente la palabra total en inglés, Sí, ¿no? en castellano no me acuerdo cómo hablan, pero creo que es Eh, legítima. y, y yo lo que digo es que dentro de su estilo de escritura, ¿no? Él elige introducirte elementos que no, la narrativa no te los explica, entonces que vienen después. Entiendo que eso es el desarrollo, pero yo digo que me interesa que él ya elige jugar con el lector y confundirlo, ¿no? De meterlo dentro de un misterio dentro de un misterio, ¿no? Vos querés entender de qué está hablando, entonces seguís escarbando en el libro. Y eso es lo que yo digo también dentro del estilo, que forma parte de la misma manera que Arrayel construye oraciones, y por eso, bueno, no también los otros 2 ejemplos que venían de estas escenas que te va provocando, que a mí me parece con bastante simpleza, porque venían entremezcladas en otras cosas que iban pasando en el libro, y no siempre el libro se detenía por ahí a observarlo con belleza, pero sí había mucho de la maravilla que sentía Orlu ante esta idea de las ciudades. Era como alguien que estaba como muy acostumbrado, pero como por primera vez cruza al otro lado, también era un descubrimiento para él y nos acompañó y se iba llevando en ese descubrimiento. Así que eso es lo que digo o noto yo dentro del estilo con el que plasmó todo. Nos deja maravillarnos a través de los ojos del personaje y también participar en sus momentos más idóneos, Sí, 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 déjame decir que estoy a través de las completamente... frases que utiliza. Sí, perdón. Estoy completamente de acuerdo con lo que decías. Paso a legibilidad. Bueno, manera, En cuanto a la legibilidad, además de dale. este problema que tuve con el idioma latino neutro, me encontré con una particularidad que se repitió a lo largo de todo el libro y eran las aclaraciones, las comas, las explicaciones dentro de lo que estás hablando ya. Y esto que hemos hablado de que García Márquez hace con una maestría que a mí me apasiona, de pasearnos por distintos temas, mientras nos hablaba de uno en particular y no perdía nunca el hilo, porque pasamos de los anillos que encontró a la bisabuela que le regaló los anillos, a la guerra que vivió el bisabuelo, etcétera, pero siempre sabiendo que estábamos hablando de los anillos. Acá todo el tiempo
pasaba que quería decir algo y antes de cerrar una oración metía una coma y aclaraba otra cosa y a veces una segunda cosa en el medio sin cerrar la idea madre de lo que se empezaban a desprender las demás y dejando todo bastante en el aire. Eso a mí se me dificultaba bastante. Por supuesto que no me arruinó el libro ni mucho menos, pero Entiendo. sí me molestó. Me acuerdo de una oración que eran 6 o 7 palabras y eran 4 o 5 comas en el medio. Me pareció como mínimo mal manejado. Pero, disculpa, me perdí. Que eran 6 o 7 palabras y había 4 o 5 comas. Me pareció como mínimo mal manejado. Este, de nuevo, quizás sea más para los traductores que para China. Después sí, lo de siempre, Usualmente. en cuanto a legibilidad me pareció muy legible, muy pasable, nada de detenerse en cosas poco interesantes, ahondó donde tenía que ahondar y lo otro lo explicaba en la medida justa y necesaria. A mí me gustó mucho la manera de narrarlo, muy amena, casi de escuela, de iniciación a la lectura, casi. Y por último quiero mencionar que volvimos a los nombres propios con muchas consonantes y feos para la pronunciación, de esos que yo suelo pasar de largo sin leerlos porque sé que no los voy a saber pronunciar ni memorizar, pero cuando, bueno, lo mismo con nombres de las calles y eso, lo cual no es un problema salvo que suceda una reunión de 40 personas, 20 representando cada ciudad y el autor te nombre a varios de los que estaban ahí, cada uno con su rol y su situación personal y una pequeña historia, y yo no sabía qué tan importante iba a ser eso que me estaba explicando uno por uno, qué tanto iba a repercutir esos nombres propios todos juntos en el futuro. Así como cuando un agente de policía de Ulcuoma encontró un explosivo en una carta y eso llevó a que el Ujú. narrador nos presente a 3 o 4 personajes más que estaban ahí en la oficina. Y después quizás ninguna de esas situaciones llevó a nada. Pero en el momento que estaba leyendo nombre por nombre yo no sabía qué tan importante iban a ser más adelante o si iban a volver a aparecer y se los iba a nombrar por su nombre propio, y yo iba a estar en pelotas en el futuro. Entonces iba a necesitar googlear para saber a quién estaba mencionando. Entonces a mí eso me empiojaba. Como aclaro siempre, yo sé que es una dificultad mía, de mi memoria y mi atención, pero no es una dificultad nunca ni del libro, ni del escritor, ni tampoco obviamente de los traductores en este caso, pero es algo que a mí me gusta mencionar en legibilidad porque hace a la experiencia que yo tuve mientras leía el libro. Vamos con tu Entendible. legibilidad. Bueno, ah, de- dentro de todo esto, a mí me parece que, como decía, ¿no? O sea, el autor te va metiendo en conceptos que te llevan a buscar y demás. También me parece que, de todas maneras, ¿no? Todo este misterio repercute en la idea de que por ahí cuesta saber exactamente dónde están parados los personajes o por qué están mencionando algo particular, ¿no? O sea, es un libro que no le con el que no te puedes distraer, ¿no? Totalmente. Como introduce constantemente, o no constantemente, pero digamos, tiene muchos elementos que explicar y que lo va haciendo de una manera, no se siente una Sí. exposición, ¿no? No O sea, de una constantemente, manera, pero sí repentinamente en cualquier momento. claro, o Entonces sea, nunca te puedes relajar. que terminan explicando razones seguidas y vueltas de cómo funciona, ¿no? El trabajo detective de nuestro protagonista o de las personas que ven a su alrededor, ¿no? Y de nuevo, de una manera que no sea exposición, que no sea un párrafo que te digan, che, esto es así, ya saben, en esta ciudad, o no haya habido un prólogo que diga, bueno, mira, en este libro te van a encontrar estos términos, significan estas cosas, no tiene un glosario, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que lo trabajan bien en el libro, lo explican bien, pero son cosas que, bueno, de todas maneras están ahí y que sí, me parece nada más una pequeña atención que hay que tener, es decir, ten cuidado, no te distraigas cuando estás leyendo este libro, no lo agarres, no lo empiezas a leer y lo agarres de nuevo después de 2 meses porque no te vas a acordar una chota y te van a decir, ah, no, sí, porque esta zona, como dije, es total o está entrelazada o demás y te van a hablar, empiezan a mencionar The Bridge, la apertura, no sé cómo Ujú. le dicen en castellano, entonces no vas a entender y bueno, ahí te vas a estar perdiendo mucho del jugo de este libro. Así que tiene eso en la legibilidad, no es un libro para ir tomándolo con descansos o con descanso largo, tenés que estar encima del libro Exacto. para terminar de absorberlo. Así que eso, simplemente. Literalmente encima del libro. Sí, como un gato. Como un gato, claro. Bien, desarrollo entonces. Por favor. Bien, y acá vamos a donde estoy de acuerdo con vos. En cuanto al desarrollo, me encantó. Me voló la cabeza el concepto de ciudades entramadas. Me pareció inteligentísimo como concepto y estuvo muy bien desarrollado, muy bien descrito en detalle, en letra chica, que es lo que a mí me gusta. Durante gran parte del libro yo creí que de verdad eran ciudades reales y que existía este fenómeno. Por lo tanto, me pareció totalmente creíble, Ujú, por las locuras que conocemos, ¿no? No sería nada del otro mundo que pase esto, ujú.
Y bueno, después, más adelante lo googleé y no, y era ficticio, así que me, me, me subyugué ante el poder de China. Además, me pareció muy bien introducido en la La trama. maldita realidad. Sí, tan aburrida. Me pareció muy bien introducido en la trama porque no abrió el libro diciendo, siéntense niños, les voy a contar la historia de dos ciudades entramadas, sino que lo fue develando de forma casi natural, mientras la trama supuestamente principal, que era el policial, lo iba requiriendo. Esa forma a cuentagotas de ir dando los datos, que realmente eran los jugosos, por lo menos para mí, del texto, a mí me pareció hiper interesante, bien hecho y admirable. Y acá hubo, si me dejas, todo ese realismo mágico que yo le reclamaba a Amor en tiempos del cólera, que yo, ¿te acordás que decía que me hubiera gustado más magia? Que encontré Ujú. una sola garajea de magia en todo el quilombo y ni me acuerdo cuál era. Yo soy fanático del realismo mágico, o mejor dicho, de estas pinceladas en medio de un mundo neutro. O sea, no quiero una fantasía, sino un mundo neutro donde pasan dos o tres pinceladas mágicas que lo tuercen todo, pero que la gente las acepta, ¿no? Bueno, etcétera. Pinceladas como en este caso que están presentadas como algo secundario atrás de la historia principal, que era Mahalía, y que por lo menos en mi opinión son las únicas que me importan. Yo lo tengo como Ujú. Mahalía. ¿Vos cómo se llamaba tu personaje fallecido? Sí, sí, eso sería el nombre. Ok. Yo más de No una sé si es vez, la pronunciación claro, correcta, obviamente. sí, tal No cual. conozco, pero sí. Yo más de una vez intenté torpemente jugar con esto de escribir una historia ridículamente aburrida, principal, pero que el narrador cada tanto se distrajera y comentara algo secundario hiper interesante, ¿no? Entonces poner nervioso al lector desde que le estás contando algo que no le interesa, pero cada tanto le salís con algo que sí. Pero Sí, bueno, claro. acá me encontré con esto, con exactamente esto, y me fascinó. Después, para no ser tan chupamedias con tu amigo China, no me gustaron los pasajes más policíacos del libro, los más técnicos que pudieron haber formado parte de cualquier historia regular. No me gustó esto de referirse a los personajes por aspectos físicos, como hice yo con el de True Detective. Yo los tenía Ujú. en mi latino neutro, los tenía refiriéndose a ellos como, hey, musculitos, vení para acá, hey, peinadito raro, vení para acá, etcétera. Lo noté muy estereotipado Ujú. y detectivesco, y de nuevo típica de la jerga, que a mí me interesa poco y nada. Quizás era una especie de burla a este género, ¿no? Para seguir resaltando que lo importante era la otra descripción, la de la original, la de las ciudades entramadas. Elijo creer eso, que era una parodia, pero no deja de significar que yo leí todo esto y todo esto yo lo detesto, así que esos pasajes no me gustaban más allá de que hayan sido o no una burla. Y el último detalle que quiero marcar es que, como muchos policiales que conozco y detesto, tiene pasajes que parecen panfletos a favor de la tortura en los interrogatorios, ¿no? Cuando de estos que tenés al tipo sospechoso atado en una mesa, en una silla, y, Ujú. y tenés que sacarle una información de dónde está una bomba porque van a morir 100 inocentes y la única forma de sacárselo parece ser torturándolo y bueno, me encuentro yo leyendo el libro diciendo, dale, cagalo a trompadas para que te diga dónde está, quién mató a la chica. Entonces, si yo me encuentro a mí mismo haciendo fuerza porque Tiad, eh, cuando disparaba, cuando perseguía al francotirador, yo quería que le pegue un Sí. tiro, que después se lo termina pegando, Ujú. spoiler alert, y eso lo recordé de la serie 24, donde todo el tiempo los árabes, que eran los malos, Ujú. o los rusos, etcétera, el que le convenga a la geopolítica de turno, el espectador estaba haciendo fuerza porque el policía bonachón, con familia, con hijos, eh, todos queríamos que el policía bueno lo cague bien a trompadas al terrorista para, para defender a los inocentes, ¿no? Justamente. Y bueno, me pareció que esto por momentos rozó esa parte en la que a mí siempre me gusta detenerme a enojarme. Vamos con tu desarrollo Dale, dame un segundito. Estoy luchando con el dibujo. de Fernando Peña. Sí, está Fernando Peña. Entiendo completamente lo que decís, entiendo ¿no? estos puntos con los que te cruzaste. Eh, yo tengo que decir que, digamos, dentro de lo que es la historia, me gustan mucho los misterios. Me gusta, digamos, el género policial. Preferiría que el género policial tenga menos de policía, ¿no? Exacto. De hecho, una de mis películas favoritas es justamente eso, un policial que es sobre, transcurre en una escuela secundaria y el investigador es justamente un alumno de secundaria. Sansara. Así que, sí, no, Brick se llama la película. Brick. Muy recomendada. Muy bien, será vista. Brick, exacto, del Brick. 2007. Este,
Anotado. Terminaría... Es el director de Knives Out. Ah, mira, nos gustó ese director. ¿Escuchaste, Tincho? Sí, sí. Hola. Y el director también de la segunda película de la nueva trilogía de Star Wars. Ah, Sorprendente lo haya metido ahí, pero bueno, nada. No, ¿Crees que puede ser del 2005? se desarrolla, Con Joseph para mí el 2005 Gordon-Levitt. puede ser. Sí, es esa. Exacto, 2005. Continúa. Nada, se siente para mí la película, ¿no? La película, el libro. Ya, mira, esto por empezar a hablar de película. Sí, hoy toca pelis y hoy El toca libro se Brick. siente como que es constantemente excelente. Te lo puedo mencionar, me acuerdo todo de esta peli, así que. El libro se siente que está desarrollado de una manera muy interesante porque, como dije anteriormente, nosotros estamos participando del misterio porque el protagonista, Borlo, tiene que hacer un pasaje de su ciudad a la otra ciudad. Y esto que representa, ¿no? Un cambio con tal de paradigma que él tiene que dejar de ver los elementos de su propia ciudad porque ambas ciudades coexisten. Maravilloso. Coexisten en una serie de entramado en el que hay zonas que son de una ciudad, zonas que son de otra, zonas que son de las dos, eh, Y e puntos ciegos. inclusive zonas que no existen en ninguna. Ujú. Exacto. ¿No? Es una idea fantástica, a mí me parece, Fantástico, ¿no? Como totalmente. la hizo este muchacho. Eh, y así nos vamos enterando, ¿no? Él lo vamos siguiendo a medida que va investigando el asesinato de una chica que estaba trabajando como arqueóloga y que tenía ciertas ideas radicales sobre la posible existencia de una ciudad entre las ciudades, una ciudad llamada Orsini, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, y se vuelve toda una serie de persecuciones, ¿no? Va involucrándose en los grupos políticos más complicados, encima, ¿no? Las realidades de esta ciudad son en el sentido de, digamos, que nadie agarre y vea la otra ciudad, perciba la otra ciudad, porque eso es un elemento de... No sé cómo dibujarle la barba a este muchacho, ya veremos. Eh, o sea, es un elemento de castigo, no es una... explorar la ley, percibir, ¿no? Esas otras partes, y además esta ley no está forzada por ninguno de los cuerpos policiales, no gubernamentales de ninguna de las dos ciudades que existen ya hace siglos en este estado, Ujú. ¿no? Sino que son eh, regimentados por un cuerpo policial especial que nadie conoce, que se llama The Bridge. La brecha. No sé cómo se llama en español, La brecha. si me querés comentar. La brecha. Estaba cerca la palabra. Sí, estaba ahí. ¿Vos me escuchás mal a mí? Ok. No te estoy escuchando, pero por ahí no estamos teniendo delay porque suena como si me respondiera un rato después de que yo hablé. Sí, yo a vos te estoy escuchando muy mal y veo que vos a mí también. Excelente. No, no, yo a vos te escucho bien, pero claramente tenemos un retraso grande. Excelente. Bueno, continúa. Ya estamos por terminar. ¿No? Evitar que se involucre la brecha. ¿Por qué? Eh, mm, Creador. Eh, Tirado. es en realidad una chica que viene de la otra ciudad, ¿no? Eh, con lo cual, ella tendría que haber pasado de una ciudad a la otra y no hay un registro de que lo haya hecho legalmente, lo que Ujú. quiere decir que rompió las leyes y el caso debería pertenecer a la brecha. Pero los gobiernos están cada vez más del culo con la brecha porque tienen demasiado poder, ¿no? Y las personas están constantemente teniendo que esforzarse un montón para mantenerse porque la brecha de repente aparece y desaparece, como que se teletransportan y son sombras sin un rostro definido que vienen, te noquean y te llevan. Y las Sí. personas que la brecha encuentra desaparecen. Y tenés O prohibido sea, las mirarlos. personas que quiebran la ley. Claro, o sea, no puedes reconocer que la brecha existe. Ujú. Sí, y tampoco tienen nadie que haya sobrevivido a la brecha, así que nadie te puede Así que contar son, quiénes son. exacto, ¿no?
entrar en contacto con la brecha es casi una sentencia de muerte. Después veremos en el libro que no es tan así, pero Es la fama. es, digamos, un elemento de terror y, y lo que lleva a que lo manden a Teodor a la ciudad, a la otra ciudad, a que empiece a colaborar con la policía del otro lado a investigar. Y empiezan a descubrir, ¿no?, que hay todo un tema de los elementos radicales en los que creía esta muchacha, que creía en la existencia de una ciudad entre las ciudades y que gobernaba todo desde las sombras, rivalizando el poder de la brecha, ¿no? Razón por la cual la brecha también se interesa en esto y lo termina contactando a Teodoro, porque si realmente existe esta ciudad, ellos necesitan ganarles, ¿no?, la pulseada, necesitan ser los que realmente controlan las cosas, porque si no sería impensable. Imagínate una ciudad que tiene una historia de cientos de años y te enterás que nunca estuvieron realmente bajo control, siempre fueron marionetas, ¿no? Entonces se vuelve como todo bastante extraño. Y en el medio están también los posicionamientos de todos estos gobiernos eh, frente a los poderes internacionales, quiénes son, por qué son, o sea, cómo comercian, ¿no? Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento político y social de estas ciudades que se te va poniendo en cuestionamiento, ¿no? Entonces, el libro, a mi parecer, interesantemente va haciendo eso, un entramado también de política, ¿no? Y de los elementos en los que va entrando en contacto Teodoro, en el sentido, ¿no?, de que tiene que ir y hablar con grupos que tienen, ¿no?, y están radicalizados, grupos de ultraderecha, tiene que ir a hablar con elementos del gobierno, con la policía, con las personas que están sufriendo, ¿no?, bajo la presión de todos estos diferentes grupos. Encontramos una chica que era amiga de la mujer asesinada y que pensaba que ella había descubierto algo extraño y se da la fuga. Un profesor que en su momento también creía en esta ciudad y es lo que le llevó a esta chica un poco a moverse estos, en estas investigaciones, lo cual estaba mal visto por todas las ciudades, ¿no? Entonces constantemente vemos cómo los diferentes elementos políticos van haciendo presión sobre las personas y van forzando sus ideologías y su manera de ver la realidad. Por el simple hecho de pertenecer a una ciudad tenés que desconocer la existencia de todo un grupo de personas, de edificios y cosas y leyes y Que paisajes, tenés al ¿no? El lado. mundo cambia constantemente. Que tenés al lado y que están coexistiendo con vos, Ujú. ¿no? Hasta que te chocan en la calle. Hasta que chocan en la calle, lo cual produce una serie de problemas porque la gente empieza a romper empieza a generar brecha sin saberlo, porque de repente hay un incendio, una explosión, empiezan a aparecer gente muerta y no sabes si son de un lado o del otro. Maravilloso. Y cada ciudad tiene su propia historia, tiene su propia arqueología, sus propias culturas, se ven completamente diferentes también en el medio, ¿no? O sea, han desarrollado completamente de manera independiente cuando son dos en una. Ujú. Así que me parece que China, China, China Mieville logra, Chinese. eh, logra poner todas estas cosas en escena muy bien. Me encantó el desarrollo. Y también me parece que el libro no termina con Theodore descubriendo que realmente nunca existió la otra ciudad, sino que un elemento internacional empezó a llenarle la cabeza a esta muchacha con la ayuda del profesor que originalmente había estudiado a Orsini, la tercera ciudad, Ujú. eh, para que vayan metiendo elementos no identificados y que hagan parecer que son de la tercera ciudad, porque servía como un elemento para terminar desestabilizando los gobiernos, ¿no? Y que ellos empezaron a tener más poder y poder comercializar o tomar control de los espacios acá. Y el libro, ¿no? Hacia los finales del libro hay una serie de insurrecciones eh, de los grupos de ultraderecha de ambos bandos, empujados por todo este complot internacional, que no quieren que las ciudades se unan, que es también medio una trama que está ahí, ¿no? Están hablando de que finalmente las ciudades terminen de solaparse y bueno, ya digan, somos una. Una de las posibles cosas que podrían pasar, ¿no? Ujú. Los grupos de ultraderecha son manipulados y Teodor termina persiguiendo a el agente local de una empresa internacional que era la que estaba metiendo mano, ¿no? Sí. Mientras que se había unido a la brecha en toda la investigación, pasan un montón de cosas, ¿no? Hay toda una serie
de personajes que a mí me resultan bastante interesantes. Tenemos, ¿no?, el policía del otro lado, tenemos la ayudante de Theodore, que me parece que es un personaje que constantemente le está haciendo frente o que tiene mucho ímpetu, y que, por ejemplo, dentro de lo que son eh, los elementos de los policiales, está bueno ver, ¿no?, que, digamos, ella es una mujer con bastante agencia, que hace bastante, y que Theodore no podría haber hecho nada de lo que hizo sin ella, básicamente, ¿no? Es como se termina convirtiendo en su mano derecha, y la verdad que fue muy necesaria para la trama. Pero bueno, Theodore termina persiguiendo, ¿no?, a este tipo que se quiere escapar en el helicóptero. Lo quiere frenar, así lo pueden enjuiciar ahí en la ciudad, ¿no? Porque si él se escapa, bueno, ya está. Queda en cortes internacionales y ellos tienen muy poco poder. Y de hecho, el presidente de esta corporación, el agente, que era, el presidente de eh, de la sucursal de la ciudad, se le termina cagando de la risa al tipo. El tipo le dice, bajate bajo las órdenes de la ciudad y la brecha y bla, bla, bla. El tipo dijo, ¿vos qué sos? ¿Es una ciudad pedorra acá en la que nosotros estamos haciendo negocio? ¿Qué te vas a meter contra Canadá? ¿Te vas a meter contra Estados Unidos? ¿Quién sos vos? Y se va a la mierda. Excelente. Y es Excelente. una locura que termina así porque desencaja completamente, ¿no?, de lo esperado dentro del policial, de por ahí esta resolución cruenta y violenta de las cosas que pasan. Hay violencia en el libro, pasan muchas cosas, ¿no? Hay personajes que mueren, hay personajes que terminan en cárcel y demás, pero el gran perpetrador, que es un poder extranjero, se le cae de risa al protagonista y se va. Y él tiene que seguir, ¿no?, con su vida y demás. Y en un libro que, a mi parecer, constantemente está desarrollando esto, ¿no? El sentido de pertenencia, cómo estás entrenado, ¿no?, para desfasar ciertas personas de tu vista. Hay personas que dejan de ser personas solamente porque por ahí tal vez tu rito nacionalista te implica que sean así, ¿no? Un ejemplo es Palestina e Israel, que están constantemente en guerra. Israel tiene un apoyo tremendo militar de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, reciente el año pasado le tiró 2 billones así encima a Israel, ¿no? Ujú. Y muchas veces se puede catalogar de genocidio lo que está pasando con Palestina, y sin embargo no hay toda una corriente política que decide ignorar esas matanzas, ¿no? Cuando hay ciudadanos que no pueden atravesar ciertas calles, tienen que andar etiquetados por las calles, cae alguien y le dice, che, vos ya no vivís acá. Entonces, Sí, existen y no, o sea, no existen la ciudad y la ciudad, pero esta manera, ¿no?, de invisibilizar cosas de nuestra realidad a mí me parece que existe completamente, ¿no? Y es parte de lo que hace tan efectiva la propaganda, que nos va engañando, ¿no? Y nos va... volviendo eh, al factor cultural que vos decías hoy, está bueno que te marcan lo importante de esta autopercepción, de esta, no me está saliendo la palabra, de esta, de este sentir patrio, no me sale la palabra, che, bueno, de esta cultura en común, lo importante de Ujú, eso y lo importante de destruirla para atender a ciertos intereses, ¿no? O sea, a quién le sirve ujú, y a quién no le sirve el folclore. Y por qué exacto. ahora es tan usual la música que no sabes de dónde viene, pero todos los nuevos músicos hacen el mismo sonido. Esta mezcla de pop con reggaetón. Y vende. Siempre la industria va donde Sí, vende. Pero pero bueno, la no industria de solo la música vende, también sino es... que te despoja de lo que te hace único. Sí, o sea, me parece que no es tan sencillo. Igual entiendo lo que vos estás diciendo. Me parece que definitivamente la industria de la música no quiere elementos que no pueda controlar de manera sencilla o que no formen parte de una narrativa que ya es socialmente aceptada. ¿A Exacto. qué me refiero? A que de todas maneras no encontrás, qué sé yo, eh, grupos que estén, que sean, por ejemplo, proambientalistas, así, heavy. Porque Ujú. la industria de la música, ¿no?, de un circuito profesional, en un circuito de valor internacional, ¿no?, está constantemente explotando y definiendo los comportamientos de sus artistas y qué quieren producir y qué no, ¿no? Todas estas cosas. Los movimientos más indies tienen mucha más libertad en estos sentidos y demás, y se ve, ¿no?, claramente en los mensajes que van surgiendo. Ujú. Porque la industria además no solo agarra y define qué quiere producir y demás, sino que además después termina acoplándose los elementos que antes eran radicales y los termina, ¿no?, normalizando dentro de su productismo, dentro de decir, con esto podemos vender, ¿no? Que agarrás, qué sé yo, empresas Nike, Coca-Cola, Apple, Apple.
no sé por qué Apple lo dije así, que te que agarran y te sacan, ¿no? En el mes del orgullo, te sacan las banderitas de arcoíris, Exacto. agarran y te dicen, no tenemos que preocupar los unos por el otro y demás, pues después andan explotando niños, usan trabajo esclavo, Ujú. o con la famosa Coca-Cola te contrata mercenarios para matarte en un país de Sudamérica, no bajar a oponentes políticos para sus objetivos como empresa. Sí, eso no lo sabía, pero Y, interesante. No me cabe duda tampoco. o sea, entonces vos querés la libertad y la expresión de las personas, pero te chupa tres huevos esclavizarlas, ¿no? Y Sí, bueno, una cosa es no. la imagen que querés Hay, dar y hay, otra cosa es lo que sos. hay una realidad y una realidad, Ujú. ¿no? Como diría Y Lionel eso Hutz. está constantemente en pelea. Así que nada, es un libro que disfruté ampliamente. Fue una gran sorpresa, porque ya habíamos intentado, ¿no? Por ejemplo, El demonio del movimiento me parece que tiene buenos elementos y otros no tanto. Tiene cosas interesantes, pero no termina como de salir a flote tanto. Totalmente. Entonces, viste, venía queriendo encontrar un libro así en este género que yo quise, a esto me puedo enganchar. Que ya, yo ya sabiendo que es un género que a mí me va a gustar, que Sí, tocan sí. con elementos con los que yo ya me siento a gusto, pero bueno, terminar de decir, acá encontré algo en lo que puedo seguir ahondando. Sí, este me gustó mucho, o sea, lo encuentro mucho más parecido en cuanto a lo que me gustó a Catch 22 que al Demonio del Movimiento. Ujú. Este me gustó mucho. Entiendo, entiendo. Ujú. Bien, como conclusión, lo mismo que venía diciendo, es un libro que me gustó mucho haber leído, una historia que no me interesó, hablo de la de Mahalia, pero sí me permitió meterme en la vida de este entramado que me encantó, sobre todo Ujú. por las características de estas ciudades entramadas y lo lógico que resulta en ese contexto que aparecieran grupos unionistas en ambas ciudades, grupos extremistas de ambas fases, grupos que buscaban aliarse. Este detalle tan pintoresco que a mí me voló la cabeza de que en ambas ciudades había restaurantes regionales de la otra ciudad, Ujú. y a ese sí podías ir, pero no podías ir a la ciudad. Eso me Sí. pareció inteligentísimo, una Ujú. pincelada excelente. Estos verbos tan novedosos y hermosos como desver, desoír, dessentir, desoler, Ujú. incluso desoler, me Ujú. parecieron también mágicos. Y por último la historia y la leyenda de un pueblo tales como Orsini, las fábulas más, más folclóricas. Y también el Sí. concepto de la brecha con todo su misticismo, todo el miedo que generaba. Todo eso me pareció de verdad fabuloso. También hubo destellos feuchos, como también tuve que marcar cuando hablábamos de Catch 22, cuando hacían referencia a las mujeres. eh, pero bueno, no terminan de manchar toda la experiencia del libro. Yo le voy a poner un 7.8. Muy bien. Yo le voy a dar un 8.3 8.3, estuvimos muy cerca otra vez. a 0.5 de distancia. 8.3, Pensé en sí. darle un 8.5, me pareció tal vez un poquito demasiado. Pero sin duda para mí es un libro excelente, con mucho para experimentar y absorber y nada, me alegro mucho de haberlo elegido, Sí, yo no también. como a veces otras experiencias. Me alegro mucho de que lo hayas elegido. Y te cuento mientras terminas a China que vamos a tener The French Dispatch de Wes Anderson, Madres Paralelas de Almodóvar Mm. y bueno, Don Juan, las enseñanzas de Don Juan de Mario Castaneda, me parece que era. ¿Mario? No, Mario no. Pero Castaneda era el apellido, no me acuerdo el nombre. Y Víctimas del vaciamiento de Hermética. Muy bien, Eso es todo por ahora. perfecto. Y bueno, ha sido otra entrega de escenas dibujadas. Lo ha sido. Abrazo a todos. Enorme y hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.